arrancamos con el libro 3, no más. El último de esta parte platónica. Bien, nosotros estuvimos trabajando la última clase en relación a la crítica de Platón, bueno, la crítica en el diálogo que hace Sócrates, ¿no? A los poetas, ¿sí? Una crítica que se extiende también en gran parte del libro 3 y que tiene que ver, por un lado, con la representación que se hace de los dioses, ¿sí? Siempre en función esta crítica de, podríamos pensar, las consecuencias que tiene para la formación de los futuros guardianes, ¿sí? Esperando ahí poder ver cómo esa educación, ¿sí? Esa educación de esa paideia tradicional, de alguna manera modela, ¿no? Ciertas características que para Sócrates no van a ser deseables en, en la formación de los futuros guardianes, y entonces ya habíamos visto que propone una intervención, ¿no? De los filósofos, de los gobernantes, en relación al contenido de esos textos, ¿no? De esos mitos con los que se van a formar los futuros guardianes, ¿sí? Acá tenemos entonces, estamos ya en el libro 3, como decíamos recién, vuelve a aparecer, o mejor dicho, está la continuación de estas críticas. Nos vamos a detener en algunas cuestiones puntuales, nada más, porque en verdad el argumento es el mismo que vinimos sosteniendo hasta ahora en el libro 2, ¿sí? Lo primero que podemos encontrar en este libro 3 es una crítica también a la representación, ¿sí? Que se hace del Hades y de la muerte. Justamente es una representación que va a criticar Sócrates, ¿no? En el diálogo, porque esa representación es contraria a este carácter valiente que debería tener el guardián de la polis, ¿sí? Nosotros ahora vamos a estar en 386C, ¿sí? Y ahí aparece este fragmento, dice: pues entonces será necesario, creo, que supervisemos también a los que se ponen a contar tales clases de mitos y que les pidamos que no desacrediten tan absolutamente lo que concierne al Hades, sino que más bien lo elogien, ya que lo que relatan ahora no es cierto ni provechoso para los que vayan a ser combatientes. ¿Sí? Justamente si el temor a la muerte es tan grande, probablemente eso infunda cobardía en los futuros guardianes, ¿sí? Entonces aparecen varias citas que va entrelazando, ¿no? En este diálogo, en su exposición, Sócrates. Fíjense, por ejemplo, esta que está acá, dice: preferiría ser un labrador que fuera siervo de otro hombre, a su vez pobre y de muy pocos bienes, antes que reinar sobre todos los muertos. Fíjense, ¿no? Incluso la preferencia de la esclavitud por sobre eh, una posición de poder dentro del Hades, ¿no? Para mostrar lo temible que es este lugar y lo temible que es los suplicios que nos vamos a encontrar post-mortem, ¿sí? Y ahí aparecen varias citas, ¿sí? Varios versos en relación a esto. Y en 387b encontramos nuevamente otra crítica en relación a esta cuestión, una crítica, como veníamos diciendo, siempre en clave política, en clave ética, ¿sí? No son críticas estéticas, ¿sí? No son críticas, por lo menos en esta parte, en lo que refiere a la composición de los poemas, sino al contenido y al modo en el cual ese contenido afecta las cuestiones vinculadas a la virtud o a la deseabilidad de ciertas virtudes éticas, ¿sí? Entonces, en 387b
vemos, ¿no? Esta cita que dice: por ello solicitaremos a Homero y a los demás poetas que no se encolericen si tachamos los versos que hemos citado, y todos los que sean de esa índole, no porque estimemos que no sean poéticos o que no agraden a la mayoría, sino al contrario, porque cuanto más poéticos, tanto menos conviene que los escuchen niños y hombres, que tienen que ser libres y temer más a la esclavitud que a la muerte. ¿Sí? Esto, fíjense cómo se lee justo a la luz de estos primeros versos que habíamos nombrado antes, ¿no? No podemos inculcar esos relatos donde es preferible ser esclavo a enfrentar la muerte, sobre todo si uno va a ser guardián de la polis, ¿sí? Donde ya sabe que va a estar en conflictos, ¿no? Permanente, tanto por la expansión del territorio como también como parte de la defensa de esa polis, ¿sí? Y también aparece otra crítica vinculada a las expresiones de dolor, de llanto, ¿sí? Las expresiones de temor, sobre todo cuando aparecen en boca de los dioses y de estas figuras mitológicas, porque volvemos a ese argumento que habíamos nombrado algunas clases anteriores: si los dioses temen, si los dioses se muestran débiles ante las circunstancias, ¿no? De la vida, ¿qué podemos esperar los seres humanos entonces, ¿no? Con nuestro carácter finito, nuestra incapacidad de lidiar con un montón de cuestiones y problemas que los dioses evidentemente no tienen. Y algo interesante acá, ¿no? También podemos pensar un poquito en algunas cuestiones transversales de la ESI. Fíjense que cuando se habla de suprimir los lamentos en los textos, se habla de suprimir los lamentos para los varones, ¿no? Para los varones de renombre. Ahí no solamente entran los héroes, sino obviamente también los dioses. Y fíjense esto, ¿no? Dice: en tal caso será correcto, en 386, perdón, 380 ay, no se ve nada, 386A, no, perdón, 388A, dice: en tal caso será correcto que eliminemos los lamentos de los varones de renombre y que los refiramos a las mujeres y no a aquellas que son valiosas. Ahí tendríamos que ver quiénes entran en ese conjunto de las mujeres valiosas. Entran las figuras femeninas, por ejemplo, las diosas, ¿no? O qué tipo de mujeres. Acá podemos poner ahí un poquito en diálogo, tal vez, con otro diálogo de madurez, que es el banquete, donde la sabia es una mujer, ¿no? Es Diotima. Diotima. Exacto. Entonces, bueno, ahí no hay una remarcación de quiénes serían estas mujeres, pero podemos ir pensando, ¿no? Por ese lado. Y fíjense, ¿no? Esta cuestión de los lamentos va a estar vinculada, dice, que los refiramos a las mujeres y a los hombres viles, de modo que a quienes decimos que hemos de educar para la vigilancia del país, les desagrade parecerse a estos, ¿no? Poniendo en la misma categoría al hombre vil, ¿no? Que lo podemos relacionar con el injusto, con ese hombre que no es virtuoso, y las mujeres, ¿no? Que bueno, obviamente no tienen la capacidad racional para comprender estas cuestiones, según nuestros amigos eh, filósofos antiguos, ¿sí? Vuelven a aparecer algunas citas, ¿sí? De la Ilíada, de la Odisea, sobre todo, dice: ni quejándose ni lamentándose de tantas otras cosas como las que Homero ha descrito, y que no presente a Príamo, próximo a los dioses, por su genealogía, suplicando y arrojándose en el fango, llamando a cada varón por su nombre. Estas son citas de la Ilíada, ¿sí?
Dice, y mucho más que en estos casos, les pediremos que no representen a divinidades lamentándose y exclamando, ay desgraciada de mí, ay desdichada madre del mejor de los héroes. Y si así retratan a los dioses, que al menos no se atrevan a representar al más grande de los dioses, o sea, Zeus, tan distorsionadamente como para que exclame, ay de mí, un hombre que me es querido es el que con mis ojos veo perseguido alrededor de la ciudad y aflige mi corazón. O bien, ay de mí, Sarpedón, el más amado por mí entre los hombres, ha sido destinado a morir a manos del meneciada Patroclo. Dice, en efecto, mi querido Adimanto, si nuestros jóvenes escucharan seriamente tales cosas y no se echasen a reír por tratarse de palabras indignas, de sí mismo, y nadie le reprocharía si se le ocurriera decir o hacer algo de esa índole, tal hombre, por el contrario, ante los más pequeños infortunios, prorrumpiría en una multitud de quejas y lamentaciones, sin sentir vergüenza ni tener paciencia, ¿no? Esto que decíamos antes. Si no podemos considerar que eso es indigno incluso de los dioses, bueno, ante cualquier infortunio, los hombres también se desharían en lamentaciones, ¿sí? Sin que eso fuese vergonzoso. Volvamos a pensar, ¿no? En las clases anteriores, en las características que nosotros atribuíamos a los guardianes de la polis. ¿Se acuerdan? Este carácter fogoso, filósofo, valiente, ¿sí? Por lo tanto, ahí hay una incongruencia entre aquello que aparece en la educación clásica, en la paideia clásica, con lo que se está esperando o lo que por lo menos están pensando acá en relación a la formación, sobre todo a la formación en un sentido ético, ¿no? Es muy interesante porque tanto en Platón como en Aristóteles hay una percepción casi de una relación directa, podríamos pensar, entre los efectos de ciertas experiencias estéticas, ¿no? Aunque no tenemos todavía esa idea de estética acá en la antigüedad, como la podemos tener ya a partir de la modernidad, pero sí hay una lectura de una relación de causa y efecto muy fuerte, ¿no? Casi como si no hubiese un filtro en función de cómo se percibe o cómo se vivencia esa experiencia estética, ¿sí? En el caso de Aristóteles lo vamos a ver en relación a la tragedia, ¿sí? Esto que va a trabajar exclusivamente en la poética. Por ahí podemos traer, aunque nosotros no vayamos a leer la poética, podemos traer algunas citas para las próximas clases que vamos a trabajar Aristóteles, ¿no? Cuando ahí, bueno, aparece la cuestión de la catarsis de ciertos afectos del alma, ¿no? Y que también, de alguna manera, permitiría, ¿no? Que este hombre sea un hombre moderado, ¿sí? Que sea un hombre virtuoso, que podamos pensar en un término medio en función de la virtud, ¿sí? Y que es necesaria para el mantenimiento de esta polis armónica, justa, ¿sí? Algo que a nosotros por ahí nos puede llamar la atención, porque tendríamos que ver, ¿no? Ahí cómo aparecen las vivencias del arte o cómo van cambiando a lo largo de la historia las vivencias del arte. Bueno, una pena que no ahora, ¿no? Que ustedes no estén cursando estética. Pero bueno, esto lo vamos a encontrar también en otros filósofos, ¿no? Vamos hasta acá, dudas, preguntas o comentarios, ¿no? En Bien. en realidad, Platón nos está alejando mucho del determinismo impuesto por los dioses, ¿no? A involucrarse con los humanos, sino que él directamente lo plantea como algo innato, que también tiene un recorrido, ¿no? Que a través de la filosofía como para perfeccionar eso innato que ya trae con él.
Se te pero el escucha muy determinismo es entrecortado, Fer. parecido, que es guardián es guardián. Debo dar la señal, sí, sí. Fer, se te escucha muy entrecortado. Bueno, Probá para como el determinismo platónico, a ver si por ahí apagando la cámara se escucha un poco a ver, mejor por la audio. A ver, ahí se me escucha mejor. y un poco mejor, sí. Debo tener mala señal, sí. Bueno, intento una vez más. Dale, dale. Digo, hay un determinismo tanto en Platón como en la lectura homérica de los dioses, porque si bien los dioses se involucraban con los humanos y los movían, ¿no? Como con sus hilos para llevarlos a hacer lo que ellos pretendían, también está esto innato platónico que si bien tiene la posibilidad de perfeccionarse, nunca cambiar de rol, ¿no? Como hay un determinismo absoluto. Sí, 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 sí. Ahí en verdad, y que la función de ese determinismo va a estar atada por los intereses que va a plantear, en este caso Platón, ¿no? En boca de Sócrates. Claro, Pero, digamos, en el fondo termina funcionando de una manera parecida. Lo que pasa es que la clave de esa lectura o de la lectura de ese determinismo va a ser en función de un modelo político específico, ¿no? Que es el de claro, y este habría que ver también cómo juega, porque una de las cosas con las cuales perseguían a Sócrates era por defender justamente un general que en batalla había tenido un acto heroico, pero que había ido en contra de la formación de la falange, ¿no? Poniendo en riesgo a sus compañeros y al regresar fue juzgado y fue condenado a muerte. Entonces, esa valentía, ese arrojo en batalla, también tiene que, de alguna manera, me parece que debe ser a través de la parte filosófica de Guardián, ¿no? Mesurarse o promediarse, digamos, con los iguales, con los homoides. Exacto, de hecho ahora un poquito más adelante en este libro aparece la cuestión de la moderación, algo que generalmente asociamos más con Aristóteles, ¿no? Pero que va a aparecer acá también en el 3. Vuelvo a compartir pantalla. Vuelve otra vez a aparecer o a ponerse en juego la cuestión del saber, ¿no? O mejor dicho, de la, del criterio, ¿no? Vinculado al conocimiento, que obviamente va a ser el conocimiento que va a tener el gobernante filósofo, ¿sí? En 389b, ¿sí? 389b, dice, además, la verdad debe ser muy estimada, porque si hace un momento hemos hablado correctamente, y la mentira es en realidad inútil para los dioses, aunque útil para los hombres bajo la forma de un remedio. ¿Se acuerdan que esto lo habíamos visto la vez pasada, ¿no? En relación a que la utilidad de ciertas mentiras, podemos pensar, o de ciertos mitos, perdón, para los hombres tiene que ver en función de una manera de estructurar, por decirlo de alguna manera, la vida, ¿no? De pensar cómo hay que actuar, ¿no? Pero que esa mentira en lo que respecta a los dioses es totalmente inútil, ¿sí? Dice, es evidente que semejante remedio debe ser reservado a los médicos, mientras que los profanos no deben tocarlos. Yo ahí me parece, ¿no? Y lo pongo como en discusión. Entiendo que cuando él habla de estos remedios, ¿no? Tiene que ver con, y que deben ser reservados a los médicos, ¿no? Haciendo una analogía entre el médico y el gobernante, tiene que ver justamente con el contenido de esos poemas y de esos mitos. Si son necesarios los mitos para generar cierto orden,
¿no? Y para dar sentido al plano de la vida, ¿no? Eh, ese contenido tiene que estar dictado o tiene que estar supervisado por aquel que conoce, que posee un conocimiento y que es un conocimiento práctico, ¿sí? Recuerden que cuando nosotros nos movemos en el plano de lo ético, de lo político, de lo estético, estamos pensando en conocimientos prácticos, ¿sí? Tengo una pregunta. Me flipó ese párrafo. ¿Es legítima la mentira en el gobierno hace muchísimos años? El médico es el que conduce con salud. Dice Ani. Ahí, no sé si se ve en el chat. Sí, y lo vamos a ver más adelante también, ¿sí? Otra vez esta cuestión de eh, reivindicar la cuestión del conocimiento, porque acuérdense que también está vinculado a que el gobernante debe actuar en función de aquello que es mejor para los gobernados, ¿sí? Es un conocimiento que también es puesto en función de, en este caso, del objeto de su arte, que es la gente, ¿no? El pueblo, podríamos pensar. Si Claro, y el manejo de la dosis también, ¿no? Porque fármaco es lo mismo remedio que veneno, entonces empleado, digamos, en las manos que no corresponden podría llegar a matar en vez de salvar una vida. Entonces, como que la mentira, pues, es casi la homologa la verdad en las manos indicadas, pero en las manos que no corresponde sería un veneno, ¿no? exactamente, ese comentario, ese comentario que nos hace Fer, ¿no? Es justamente clave para entender esta cuestión, ¿no? De poder pensar desde dónde se está determinando el uso, ¿no? De este remedio, ¿no? Pero que efectivamente en las manos de alguien que no tiene conocimiento o expertise en ese arte, en este caso el arte político, puede ser perjudicial, ¿no? Y recuerden ustedes que Platón se pregunta en varios diálogos, por ejemplo, por la enseñabilidad de la virtud, ¿sí? Algo que aparece en el Protágoras. Siempre está ahí como pensando, bueno, ojo con los efectos que tiene la educación, ¿sí? En sentido amplio, ¿no? Tanto pensándolo desde la actividad de los sofistas como en este caso en la paideia tradicional, en el alma, porque si eso llega a personas que no tienen el conocimiento para determinar qué es correcto, qué es incorrecto, entonces se termina generando un daño, ¿sí? Por eso es la crítica a los sofistas también, porque aquello que se aprende, ¿no? O aquello que enseñan los sofistas, si uno no tiene ese criterio, ¿no? O ese conocimiento de estos fundamentos últimos, que serían las ideas, bueno, termina siendo perjudicial, ¿sí? Ustedes igual, yo voy avanzando, pero ustedes interrumpan, chicos, y chicas. Dice, si es adecuado que algunos hombres mientan, atención con esto, estos serán los que gobiernan el Estado, y que frente a sus enemigos o frente a los ciudadanos mientan para beneficio del Estado. A todos los demás les estará vedado. Ya acá otra vez volvemos a jugar con el lugar de la mentira útil, ¿no? Si tiene que haber una mentira, tiene que ser en función de aquello que sea mejor para el Estado. Ahora, ¿quiénes tienen ese criterio? Bueno, los gobernantes, ¿sí? Los filósofos, el gobernante filósofo. Ahora, vean la contraparte, dice, y si un particular miente a los gobernantes, diremos que su falta es igual o mayor que la del enfermo al médico, o que la del atleta a su adiestrador, cuando no les dicen la verdad respecto de las afecciones de su propio cuerpo, o que la del marinero que no dice al piloto la verdad acerca de la nave y su tripulación, ni cuál es su condición o las de sus compañeros. ¿Sí? Y acá empieza a aparecer la cuestión de la moderación, ¿sí? En relación a la necesidad de inculcar en estos jóvenes la moderación.
¿no? Como una actitud, podríamos pensar, o un posicionamiento ético, ¿sí? Que va a tener su correlato en las acciones. Dice, ahora bien, ahora estamos en 389D, ¿sí? Casi E. Dice, ahora bien, ¿no necesitarán moderación nuestros jóvenes? Claro que sí, dice. Pero la moderación en lo que concierne a la multitud no consiste principalmente en obedecer a los que gobiernan y en gobernar uno mismo a los placeres que conciernen a las bebidas, a las comidas y al sexo. Así me parece al menos. Diremos entonces que están bien dichas palabras como las que Homero pone en boca de Diomedes. Acá parece que Homero dijo algo que estaba bien. Dice, siéntate callado, amigo, y obedece la orden. Y los versos que se siguen a este. Los aqueos avanzaban respirando con ánimo vigoroso, lentamente, temiendo a sus comandantes, ¿no? Aparece ahí también la figura de la obediencia en función de cierto conocimiento, ¿no? Que en este caso tendrían los comandantes y en un sentido amplio en el Estado, los gobernantes. Dice, y los demás de esa índole. Pero sin embargo, hace un contrapunto con otros versos, ¿no? Dice, veamos este otro. Atontado por el vino, poseedor de ojos de perro y de un corazón de ciervo. ¿Está bien este verso y los que siguen, así como todas aquellas otras insolencias que, en prosa o en poesía, sean dichas por un ciudadano a los gobernantes? No, no están bien. En efecto, no creo que sean cosas adecuadas para que escuchen los jóvenes respecto de la moderación. Claro que no hay que asombrarse de que les produzcan alguna clase de placer. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Obviamente el interlocutor va a decir la misma que la tuya, ¿no? La idea es mostrar ahí que es censurable o son censurables todos aquellos versos, ¿sí?, que muestren esta inclinación hacia los placeres más mundanos, podríamos pensar, incluso también en figuras vinculadas a la divinidad, ¿sí? Bien, escuchen un cachito, porque vieron que esto a los 40 minutos se corta. Entonces, como estuvimos como un tiempito hasta que pudimos conectar todo, ya se va a cortar. Igual entramos al mismo link, ¿sí? Así seguimos leyendo. Ahí corto y entramos al mismo link. Bueno, profe. Bueno, Ahí va. ¿no?